Listo. Bueno, buenos días compañeros, mucho gusto, soy el doctor Jairo Camarillo. Les damos la bienvenida a nuestra última sesión general del mes de diciembre. Damos las gracias a la doctora Abril Manríquez, especialista en oculoplástica, por ser nuestra tutora. Antes que nada, también felicitar a los R3, que es su última sesión general y que les vaya muy bien. El día de hoy vamos a hablar de rehabilitación protésica y el cual es un tema que va un poquito más allá de la estética. Impacta en la función, en la anatomía palpebral y en la calidad de vida de nuestro paciente. Revisaremos los principios de la rehabilitación, los diferentes tipos de dispositivos y el papel que juega el oftalmólogo justamente en el manejo integral de los pacientes. Se nos hizo un tema muy interesante porque por ahí nos comentaban algunos fellows que habían presentado el examen del consejo, que justamente ante un caso clínico que les presentaron, les habían puesto un caso y sobre las rehabilitaciones protésicas y que pues, por ahí los agarraron un poquito en curva. Esperamos sirva mucho esta información. Entonces daremos inicio. Los ponentes es la doctora Fabi Meléndez, R3, la doctora Daniela Camarena, R2, y su servidor Jairo Camarillo, R1. Ok. Primero vamos a iniciar con qué es una prótesis o qué es la rehabilitación protésica. Es un dispositivo de acrílico, generalmente, bueno, es un dispositivo que nos ayuda a la rehabilitación protésica, el cual busca recuperar la apariencia, la función y la estabilidad de la cámara orbitaria. Está indicada en pacientes que pasaron por una enucleación, una evisceración o donde se pierde el volumen orbitario o el soporte del globo ocular. ¿Cuál es el objetivo? Es restaurar la anatomía facial, mejorar el autoestima del paciente y proteger los orbitarios, evitando las complicaciones, así como la retracción palpebral, síndrome de la cavidad anoftálmica o una mala adaptación protésica. Okay. Hablando un poquito de qué es la prótesis ocular, vemos que es un dispositivo de acrílico, principalmente de PMMA, que es el polimetilmetacrilato, el cual está diseñado justamente como se los mencionaba para restituir el volumen y la apariencia del globo ocular. ¿Qué ventajas tenemos o qué ventajas tiene el material del PMMA, que es el polimetilmetacrilato? Es más biocompatible, es ligero, fácil de pulir, es resistente y sobre todo un bajo riesgo de infección. ¿Dónde se coloca la prótesis? A grandes rasgos, se coloca sobre el implante orbital y por debajo de los párpados, lo cual nos permite restaurar la simetría facial y proteger los tejidos orbitarios. En este caso, yo me haría tres preguntas. ¿Qué buscamos? ¿Buscamos devolver la visión? La respuesta es no. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Es sustituir el volumen y dar otra apariencia al globo ocular. ¿Y qué objetivo tenemos? El principal, que es mejorar el autoestima del paciente. Ok, vamos a hablar un poquito de la anatomía o anatomía de una prótesis. Vamos a tener lo que es una cara anterior y una cara posterior. En la cara anterior es la superficie más visible, que es la que tiene que estar estéticamente y la que vamos a nosotros como persona terciaria a observar en el paciente que tiene una prótesis. ¿Qué componentes tenemos? Por ejemplo, aquí como tenemos en prótesis, tenemos un iris, el cual posteriormente en la historia vamos a ir mencionando un poquito más. El iris puede ser pintado a mano o ya en la actualidad se puede estar impreso. Debe tener un tamaño, un color y un patrón muy similar al ojo contralateral. La pupila, por lo regular, es de color negro en la mayoría de los casos. Y la esclera es un blanco color marfil. No dejamos un blanco totalmente puro para que simule más la apariencia natural, ¿ok? También tenemos lo que es la capa externa, que es donde tenemos justamente el brillo. Eso nos va a dar una facilidad de lubricación al momento de estar colocando en el paciente sus tratamientos y reduce la irritación palpebral. También la prótesis tiene la anatomía posterior, la cual está en contacto directamente con la cavidad. Esta tiene una función que es la que interactúa con los tejidos orbitarios. ¿Qué características tenemos? Es una superficie lisa y pulida. Se adapta a la cavidad anoftálmica y puede ser convexa
en cavidades muy profundas o cóncavas en alguno de los casos. Los bordes, esto es de lo más importante que debemos resaltar. Los bordes tienen que ser finos, redondeados, y ya que son los que tienen contacto justamente con el fornix o en los fondos de saco, tanto superior como inferior, y nos ayuda a que no vaya a haber alguna irritación, ¿ok? ¿Qué sucede si no tenemos unos bordes bien definidos? Nos puede dar secreción, dolor, desplazamiento o una conjuntivitis crónica. Más adelante vamos a hablar de las complicaciones. Ahora tenemos que entender que hay diferentes tipos, tenemos los conformadores, las prótesis ocular y las epítesis orbitarias. Cada uno se utilizan en diferentes etapas del tratamiento y justamente los vamos a ir señalando, ¿ok? ¿Qué es el conformador? El conformador es un dispositivo simplemente temporal, ¿ok? Va a ser un dispositivo transparente y ¿qué función nos va a dar? Es mantener el fondo de saco conjuntival, preservar el volumen inicial y evitar la retracción mientras pasa el proceso cicatrizal. Este no tiene función estética y no es una prótesis definitiva. La prótesis ocular, en el otro caso, sí es un dispositivo definitivo, personalizado y nos va a sustituir el volumen, la apariencia del globo ocular y se coloca una vez que la cavidad ya está totalmente cicatrizada y cumple las funciones anatómicas protectoras y estéticas. Y por último, la epítesis orbitaria es una prótesis externa que reemplaza no solo el ojo, sino también tejidos periorbitarios como párpados y piel. Se utiliza cuando tenemos algún proceso oncológico, algún trauma severo o algunas resecciones amplias. También aquí traía, me gustaría agregarles un poquito de información. Algo importante es que nosotros podemos tener conformadores temporales, prótesis estándar, prótesis personalizada y una prótesis tipo coche. Por ejemplo, el conformador temporal es el que colocamos inmediatamente después de la cirugía, como lo comentaba anteriormente, justamente para que no tengamos alguna retracción o durante el proceso de cicatrización no haya cierto colapso de la cavidad orbitaria. Lo vamos a colocar de 4 a 8 semanas, durante 4 a 8 semanas después del procedimiento. ¿Qué ventajas vamos a tener? Vamos a mantener un fornix o el saco conjuntival bien estable. ¿Cuál es la desventaja que tenemos aquí? Que no es personalizado. Posteriormente podemos poner una prótesis estándar. ¿Qué ventajas tenemos? En lo que personalizamos una prótesis para el paciente, tenemos prótesis estándar que la podemos colocar al paciente. Ventaja que tenemos, disponibilidad inmediata. ¿Y qué desventaja tenemos? Que es un ajuste limitado, ya tienen ciertas medidas, no está personalizado al paciente. Posteriormente, ya pasamos a una prótesis personalizada, que es justamente como nos aparece aquí en esta imagen. ¿Ok? La prótesis personalizada es la rehabilitación en el 90% de los casos, es la rehabilitación definitiva. ¿Y qué ventajas tenemos? Tenemos un máximo ajuste de la estética. ¿Qué desventajas tenemos? En ocasiones los costos y el tiempo de fabricación nos puede llevar un proceso un poquito más largo. Como frase yo me quedaría que un conformador prepara la cavidad y una prótesis rehabilita al paciente. Hablando un poquito de la historia, me gustaría ir siendo muy puntual para que veamos que esto no es algo que va iniciando o que es algo que apenas se está empezando a implementar, sino simplemente tenemos que antecedentes que desde el año 2500 antes de Cristo fue cuando se empezaron a producir las primeras prótesis oculares conocidas. Anteriormente, en esos años, eran prótesis artesanales, no buscaban la función médica. Posteriormente, pasábamos a unas prótesis externas colocadas sobre el párpado, sobre los párpados y no intraorbitariamente. Estos solían ser pintados de oro, bronce o cerámica. Para los años 1500, surge el ojo hueco de vidrio soplado. Era un vidrio esmaltado, brillante y un poco más anatómico.
Posteriormente, conforme fueron avanzando los años, se fueron haciendo o evolucionando las prótesis más livianas. Aquí fue en el siglo XVII-XVIII, donde ya empezaron a tener más detalle justamente sobre el iris y la esclera, donde ya empezaba a ser un poquito más estético o buscaban la estética del paciente. En Alemania se describen las primeras técnicas de adaptación que eran más sistematizadas y más técnicas en el año ya de 1830. De ahí ya nos brincamos al año 1940, donde Estados Unidos introduce por primera vez el polimetilmetacrilato. ¿Qué ventajas teníamos? No se rompía, se adaptaba mejor a la cavidad y permitía una personalización más estética. Ya en el año 1980 surgen los implantes esféricos de hidroxiapatita. Ya de ahí nos brincamos al siglo XXI, donde ya encontramos que ya estamos en el año 2010, donde tenemos nuevas técnicas de moldeado de la cavidad. Se perfeccionan las pinturas y los detalles del iris, que era lo que ya vamos buscando un poquito más. Ya un poco más en la actualidad, año 2010, 2020, ya empezamos a introducir un poco más lo que es la impresión en 3D y los métodos digitales de la coloración del iris. Son iris más precisos, más simétricos y producidos sobre todo en menor tiempo. Después de recorrer un poquito la historia y la anatomía y los tipos de prótesis ocular, nos queda algo muy claro. Aquí no hablamos solo de un dispositivo, hablamos de una rehabilitación, de una identidad y de una reintegración. La prótesis ocular no nos sustituye al ojo, sino define lo que significa devolver la seguridad al paciente. De mi parte, por ahora es todo. Continuamos con la doctora Dani Camarena. Gracias. Bueno, ¿y quién es el candidato ideal? Para hablar de rehabilitación con prótesis ocular, o sea, lo primero que tenemos que definir es quién es el candidato ideal para nuestra prótesis. No todos los pacientes con pérdida son iguales, ni todas las cavidades tampoco se van a comportar de la misma manera. Entonces, el éxito de una prótesis no depende nada más del material de la prótesis ni del estado de la cavidad, sino también de la condición del paciente y del estado de la cavidad y que tengamos un seguimiento adecuado. Por eso, pues antes de pensar en cualquier tipo de prótesis, tenemos que entender qué cavidad es la que tenemos enfrente. La cavidad enoftálmica, bueno, la cavidad enoftálmica va a ser la ausencia o desarrollo anómalo del globo ocular. Y es muy importante recalcar que no es una estructura estática, sino que es una estructura dinámica que va a cambiar con el tiempo. Y estos cambios se pueden cicatrizarles a procesos inflamatorios o a un uso inadecuado de la prótesis o la falta de conformadores, o sea, que no haya una preparación adecuada antes de usar la prótesis. Por eso tenemos que evaluarlo de una manera continua y pues no limitarnos nada más al inicio, que es la adaptación de la prótesis. Tenemos diferentes causas de pérdida o ausencia del globo ocular. Esta se puede dar por defectos congénitos, por trauma irreparable, ojo ciego doloroso, prevención de oftalmia simpática, razones estéticas, y esto pues o secundario a cirugías mutilantes como una evisceración o una enucleación. Independientemente pues de la causa, el impacto no nada más es visual, sino también estético y psicológico, por lo que tenemos que tener una rehabilitación integral. En pacientes con microoftalmia o anoftalmia congénita, el enfoque en estos pacientes es distinto porque pues es una población pediátrica. Entonces, aquí el objetivo principal va a ser, o sea, no nada más es estético, sino también tenemos que estimular el crecimiento orbitario con conformadores y expansores que se van a ir utilizando de manera progresiva para que, o sea, conforme el niño va creciendo, para que haya armonía en su carita, ¿no? Entonces, aquí, pues sí se necesita un seguimiento mucho más estrecho y de manera multidisciplinaria para que haya o sea, y que haya una intervención temprana para tener un adecuado, resultado de armonía facial y buenos resultados a largo plazo.
En pacientes con globo ocular atrófico o tisis, eh, bueno, si en estos pacientes se puede utilizar un método conservador, de rehabilitación conservadora todavía, si el ojo residual tiene una forma estable y la cavidad está como en pues en una adecuada situación, y se puede utilizar una prótesis escleral sobre el globo residual. La ventaja aquí es que pues va a mantener la motilidad de la cavidad, y pues esto va a mejorar también el resultado estético y la satisfacción del paciente. Pero pues aquí igual tenemos que estar evaluando la cavidad y descartar cualquier proceso inflamatorio antes de poner la prótesis. También tenemos complicaciones de la cavidad anoftálmica, pues no por ser una cavidad anoftálmica está exenta de complicaciones, ¿no? Entre las más frecuentes vamos a encontrar la contracción de fondos de saco, también síndrome de cavidad seca, exposición del implante, tosis palpebral, enoftalmos protésico y migración del implante. Estas complicaciones van a impactar directamente en la retención del implante y en la comodidad de la prótesis. Como les dije, pues la más común es la contracción de fondos. Entonces, la contracción de fondos puede deberse como a diferentes factores, que pueden ser enfermedades cicatrizales, fibrosis, destrucción excesiva de la conjuntiva, cauterización, que haya cirugías de repetición, una aportación vascular disminuida, radiación, migración, extrusión del implante e infección. Y también, pues, un punto clave aquí es la falta de conformador y una mala colocación de la prótesis. Por eso es esencial una buena educación al paciente y tener un buen seguimiento para asegurarnos de que sí se lleva a cabo de una manera correcta el mantenimiento. Y tenemos una clasificación del estadio de las cavidades anoftálmicas, y esta clasificación nos va a ayudar a planear el manejo. El grado 1, que va a ser una cavidad ideal, vamos a tener una buena proyección y una buena sujeción de la prótesis. Ambos fondos de saco pues están profundos. Y el grado 2, aquí ya hay acortamiento de fondo de saco inferior regular, tiene un resultado regular estético, pero aquí aún puede haber buena sujeción de la prótesis. Estos dos estadios son como los mejores candidatos para una rehabilitación protésica. Obviamente, pues el estadio ideal es el grado 1, que es en el que todos tenemos que considerar ya para poner una prótesis. Tenemos el grado 3, que aquí ya va a haber acortamiento de fondos de saco superior e inferior, y aquí hay una mala sujeción de la prótesis si se intenta poner, ¿no? Y el grado 4, pues aquí hay ausencia completamente de fondo de saco y hay imposibilidad para retener la prótesis. Y pues en esta cuarta, o sea, en este cuarto estadio, pues si se quiere llegar a rehabilitar, que es lo ideal, pues aquí ya se va a necesitar hacer un procedimiento quirúrgico reconstructivo previo para poder adaptar la prótesis. Y finalmente, tenemos la elección de la prótesis y que sepamos que depende del estadio de la cavidad. Tenemos el conformador temporal, que este es el que se va a usar en el posoperatorio inmediato. Se usa mientras se cicatriza la cavidad, o sea, es inmediatamente después de la cirugía, y este nos va a ayudar a mantener el fornix. La prótesis estándar, pues la prótesis estándar, esta sí tiene una disponibilidad inmediata, pero el ajuste es limitado. O sea, esta no es personalizada, pero pues es mucho más accesible para los pacientes. Y tenemos también la prótesis personalizada. Esta prótesis pues nos va a ofrecer obviamente el mejor resultado estético y también pues mucho más cómodo, pero pues va a tener mayor costo y el tiempo de fabricación pues va a ser también mucho mayor. Entonces, pues aquí la clave está en que tenemos que individualizar cada caso y elegir la opción que mejor se adapte a las necesidades de nuestro paciente. Listo. Bueno,
Para el proceso de fabricación y adaptación tenemos requisitos para una cavidad ideal. Entonces, la evaluación preprotésica, vamos a empezar con una alineación facial en el cual tenemos que valorar que nuestro paciente pues no tenga desviaciones severas ni pérdida del el soporte orbitario. El estado sistémico, súper importante en nuestros pacientes, que no deben de estar inmunosuprimidos, y el aspecto psicológico, que tienen que tener una aceptación emocional y ser conscientes del resultado estético que tendrá. En la integridad de la cavidad, los fornices tienen que estar bien formados, sin contracturas o sin exposición del implante. En la superficie conjuntival, pues que no esté queratinizado, que no tenga secreción purulenta. En el implante orbitario, que esté íntegro, que esté estable y que esté cubierto completamente por conjuntival. Y en el estado palpebral, pues que tenga un cierre completo, que no tenga retracción y que no tenga lagostálmulo. Sea, ¿cómo se realiza una prótesis? Pues en la fase inicial hay que evaluar y planificar la integridad de la cavidad anoftálmica, tipo de cirugía previa, el tipo de implante orbitario, el tamaño y la forma de la cavidad. Existe, como ya lo bien mencionamos, una prótesis estándar. Esta ya es prefabricada y pues esta nos va a probar en el paciente y más que nada pues a marcar el eje pupilar. Aquí, pues, en la prótesis se va a pintar, se va a pulir y finalmente, pues, se va a colocar en nuestro paciente. Y aquí se utiliza un acrílico para darle profundidad al segmento anterior. Entonces, para la toma de la impresión de la cavidad, la técnica convencional, pues, va a ser utilizar el alginato o también existe el hidrocoloide. Puede ser ya sea por una bandeja individual o que sea con una jeringa adaptada. Si es con la jeringa, pues solamente se le pide al paciente que voltee a diferentes posiciones para que éste se complete y pues tengamos una réplica exacta del socket. Bueno, trajimos un pequeño video donde vemos el proceso justamente de la fabricación paso a paso. Voy a tratar justamente de irselos explicando a la par del video. Lo primero que vamos a ver es una impresión directa. Es una impresión directa de la cavidad con justamente con la pipeta ocular. La fabricación y posteriormente vamos a pasar la fabricación a darle forma. Justamente aquí estamos obteniendo la forma. Posteriormente pasamos ya a lo que es la fabricación y diámetros de la prótesis, donde pasamos la impresión a un vacío de yeso o una piedra dental, donde lo vamos a utilizar como un molde positivo para poder fabricar o darle la forma. Ahí es donde lo están mezclando justamente para sacar el positivo. Ahora sí, literalmente es como cuando cuando realizan un implante dental. Posteriormente pasamos al pulido, bueno, lo desmontamos, va a pasar al pulido, al centrado, diámetros y características, donde le vamos a dar el volumen, el soporte palpebral y los contornos. Aquí mismo también durante este paso vamos a hacer, después del pulido, vamos a tener una prueba de la cavidad, como va a salir a continuación, donde, repito, vamos a ver el centrado, la movilidad, el confort y el fondo de saco. Ahí mismo, si se fijan, hicieron el contorno del iris, donde en ocasiones puede ser pintado a mano o por impresión digital. Ahí estamos hablando un poquito de la esclera. Ahí en ese proceso es donde estamos en el proceso de la esclera, donde les comentaba justamente que tiene que ser no blanco, blanco 100%. Y posteriormente ya pasamos a la colocación y ajustes finales, donde evaluamos la simetría, la estética, el confort inmediato y los puntos de presión, si hay molestias o se siente cómodo el paciente. Entonces, también tenemos fases de adaptación. Ay, sí. En la fase inicial, pues va a ser que se establece la homeostasis y el lagrimeo. Se va a producir durante el primer mes. La fase de equilibrio, que nos va a hablar de la humectación y la comodidad del paciente, y esto se hace alrededor de 6 a 12 meses. Y la fase de desgaste,
que es cuando se exhibe la posible irritación por el uso continuo o la extracción del mismo implante. Y esto pues va a provocar que la prótesis pierda ese tallado fino en los bordes y va a provocar micro traumatismos, por ende pues puede llegar a provocar irritación o infección en nuestro paciente. Aquí justamente les trajimos un video donde la mayoría de las veces, o cuántos de nosotros hemos estado durante la consulta y nos ha llegado algún paciente que fue eviscerado, enucleado, y llega el paciente, por ejemplo, les pongo el más caso, lo que sucedió una vez en una anécdota personal en Tepic. Llega un paciente con mucha hiperemia, conjuntival, mucha secreción. Entonces, lo ideal era retirar la prótesis y hacer un lavado y dejar tratamientos. En mi experiencia, yo le dije al paciente, pues si quiere, usted mientras retires la prótesis, porque pues nunca había retirado yo una prótesis, entonces el paciente me dijo de que, ¿sabe qué, doctor? Dice, pues es que yo tampoco nunca me la he quitado, aquí me la ponen y me la quitan. Entonces, pues ahí fue una situación que por eso quisimos poner justamente este video sobre la colocación y el retiro. Vamos a hablar un poquito del retiro. Ahorita les voy a dar los pasos. El video es muy corto, pero lo que primero que tenemos que hacer es con la mano no dominante hacer un descenso del párpado inferior con el dedo índice. Posteriormente se va a exponer poquito el implante en la parte inferior y vamos a realizar un leve o un suave un frotación del borde inferior y en automático va a salir el implante. Para la colocación es un poquito igual de sencillo, donde vamos a primero identificar la orientación correcta de la prótesis. Como tip, el polo superior siempre es el más largo, entonces hay que fijarnos justamente al momento de volver a colocar la prótesis para que no nos vaya a quedar rotada. La parte superior es la más larga, que justamente es la que vamos a colocar en este primer caso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elevar el párpado con la mano no dominante y se va a exponer el fondo de saco. Vamos a colocar justamente el borde de la prótesis y posteriormente vamos a retraer poquito el párpado inferior y en automático el implante adentro. Listo. Entonces, Muy bien. para el mantenimiento y la higiene de la cavidad, el mantenimiento pues se recomienda que cada 5 años, ya sea por migración del implante o por infiltración bacteriana o ruptura de la superficie, pues se haga el cambio. ¿Qué signos van a ser importantes en fijarnos? Pues el aumento del drenaje mucoso, resequedad y disconfort, infecciones recurrentes, descenso palpebral y cambios en la apariencia. Y en la higiene, por lo general, pues las prótesis oculares no deben de retirarse o ni de limpiarse, al menos más de una vez al mes. Un tiempo orbitario que dicen las guías es que la limpieza se haga cada 6 meses, por lo mismo que les comentaba que si se está retirando continuamente, pues el mismo paciente provoca que la prótesis pierda ese pulido en el borde y que se vaya atrofiando y él mismo se vaya haciendo los microtraumatismos y por ende la irritación y las infecciones. La limpieza se recomienda que se haga con un papel desechable con agua fría o también con solución salina. No se recomienda que se haga con algún otro tipo de jabón o alcohol, porque por lo mismo también pueden dañar la prótesis, se puede perder el brillo y pues estéticamente pues ya no se va a ver bien. En el impacto psicosocial es súper importante. Hubo un estudio multicéntrico donde el 68% pues se reportó mejoría en el autoestima posadaptación, un 72% incrementó la actividad social y un 45% tuvo mejorías en las relaciones interpersonales y el tiempo promedio de la adaptación psicológica pues fue de 6.2 meses. Y bueno, finalmente tenemos un caso clínico. Eh, Tenemos a un masculino de 23 años
que pues tiene antecedentes, no tiene antecedentes patológicos de importancia, pero o sea, su padecimiento actual es que acude a consulta ya con 6 meses de tratamiento, pero fue tratamiento externo de una queratoveítis herpética, sin buen resultado, por lo que ingresa al servicio de córnea con diagnóstico de queratitis por acantamueva, se hace un cultivo, o sea, ya después del cultivo da esto, y se decide hacer una queratoplastia penetrante, y a la exploración física, tenemos de agudeza visual que se encuentra en MM posterior a la cirugía, una PIO de 12, la conjuntiva pues con hiperemia, con un nódulo inferior que no aclara con TP, y la córnea, tenemos un botón corneal claro, la córnea receptora con un infiltrado posterior, la cámara anterior está formada, el iris está discórico, cristalino claro, y el fondo de ojo pues no es valorable por la opacidad de medios. Y bueno, antes de decidir bueno, el trasplante de córnea, pues es la primera imagen, se ve muy hiperémico, inflamado. Aquí pues sin respuesta al tratamiento. Entonces se decide hacer la queratoplastia penetrante y al primer día postquirúrgico pues vemos que hay mucha inflamación. Eh, Se ve el injerto bastante opaco, igual la córnea y el edema, o sea, es un edema difuso y una inflamación escleral. A los 10 días, pues sigue todavía con muy mala evolución, por lo que se decide tomar estudios para evaluar el fracaso temprano del injerto. Se realiza un ultrasonido y un OCT, y en el ultrasonido, pues podemos ver polo posterior, pero pues es para descartar inflamación y evidencia de algo en polo posterior, algo inflamatorio. Y a nivel de segmento anterior, pues se puede ver un engrosamiento un poquito de la engrosamiento e irregularidad corneal, que pues es compatible con el edema que vemos clínicamente. Y en el OCT de segmento anterior, pues aquí ya hay un engrosamiento muy marcado o sea, de la parte corneal. Es un engrosamiento difuso, hay pérdida de estratificación normal del estroma y hay un incremento de la reflectividad estromal. Entonces, pues estos hallazgos son compatibles con un rechazo temprano del injerto postqueratoplastia penetrante, por lo que se decide pues llevar a este paciente a una evisceración. Aquí ya tenemos que el paciente, aquí como podemos ver, eso que se ve blanco alrededor es un conformador anular que se usa también en el postquirúrgico inmediato, pero pues podemos ver la cavidad que se ve pues de un color adecuado, se ve bien vascularizado, se ve limpio. Entonces, aquí se decide ya realizar una prótesis personalizada y pues vemos que el resultado es bastante bueno, o sea, hay bastante armonía y pues el paciente se ve bastante feliz. Que es o sea, que es el objetivo pues de todas las prótesis oculares, ¿no? Y ya sería todo. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? Pero, doctora, en el caso de que usted tenga una infección en el ojo, la prótesis, se tiene que retirar la prótesis para que permita. Sí, no es como el este. Siempre, y
que tiene como un básico, se lo colocan con otro hospital que hacen esto como para que la solución entre dentro de la cantidad de pacientes no tenga la necesidad de estar revisando. Porque como dice su compañera, no olvidar que el paciente sepa salvar con eso. Con el tiempo, empiezan a hacer mucho las necesidades del dolor, empiezan a hacer un microtrauma diario y al ratito se sale la prótesis de la pared y se sale la prótesis se sale. Muchas veces la pierden, entonces por andar agitando, ellos mismos le inyectan la calidad, entonces de a veces no se pasan y por una o dos veces al año que vayan a se va a hacer la van y le quitan la sed. Y al menos una vez en el año tienen que ser 15, porque ustedes, nosotros tenemos que sacar, revisar que a veces las vamos a limpiar con la favor, revisar todas las tarjetas que me existe, de licencia de energía de implante y excluir que no tenga dolor, que tenga síntomas, que la tenga en buena posición, que a veces pone tiempo, si todo está bien, se la volvemos a colocar, pero más que eso también es importante checar el evolución. Siempre que hagan ese tipo de pacientes se consultan, eso único y tenemos que dilatar sobre retirarse, absolutamente todo eso. Entonces, no se le vaya sobre como que es una calidad de puntos de literato, y checar la prótesis y la calidad, ya siempre es un paciente que está revisando con y pues darle todas las medidas de protección a los lentes, aparte de que no tengan por fuera, lo único, trabajan con materiales de uso reducir los lentes, y de calidad conectadas su tratamiento tópico. Y ya que se refiere, porque les dentro de las bacterias grandes de frena de bacterias, entonces una jornada no me pueden llevar un tiempo a lo que tienen las redes tampoco es la solución llega a este rango y entonces todo es complicado. Entonces ellos deciden escucharme y dar un serie y hacer uno nuevo o coordinar. Gracias al mismo paciente puede rellenar la cantidad, pero sí volver a dar el volumen. Mi idea después de un tiempo para que llegue el volumen de volumen. Porque después quieres responder todo el volumen como puede y aunque se la dan, no se dejan por rellenar el volumen. Entonces hay que convertirlo. Hay excepciones, algunos no quieren poner la descripción por el riesgo de que se abran, que se distribuyan más rápido, pero ya se ha visto que no, entonces, pues ya dependiendo de cada paciente, pueden no ponerme en ese momento, pero en el futuro, a lo mejor se abren ya que necesitan entrar en implante, ¿verdad? Y ahora sí. Antes de que se vayan, les escribí algo